El cónsul Gilberto Bosques sorprendió al mundo al salvar a 40.000 refugiados del nazismo. ¿Te imaginas que en plena Segunda Guerra Mundial, mientras Europa se desangraba bajo la bota nazi y el mundo entero parecía haberse vuelto loco, un mexicano de Oaxaca se convirtió en el héroe más silencioso de la historia? No estamos hablando de un militar, ni de un político de alto rango, ni siquiera de alguien famoso. Estamos hablando de un cónsul, un simple diplomático que desde una oficina en Francia logró lo que parecía imposible, salvar la vida de más de 40.000 personas que estaban condenadas a morir en los campos de concentración nazis. Su nombre era Gilberto Bosques Saldívar y su historia es tan increíble que parece sacada de una película de Hollywood. Pero no es ficción, es la historia real de cómo un hombre, armado únicamente con su conciencia, su astucia y un sello consular, se enfrentó al régimen más brutal de la historia moderna. Una historia que México guardó en secreto durante décadas y que el mundo apenas está comenzando a descubrir. Pero, ¿cómo es posible que un diplomático mexicano haya salvado a tantas personas? ¿Cómo logró engañar a los nazis? ¿Y por qué nadie habla de él cuando mencionamos a los héroes del Holocausto? Para entender esta historia increíble, tenemos que viajar al México de los años 30 y conocer a un hombre extraordinario que cambió la historia desde las sombras. El México de Lázaro Cárdenas, un refugio inesperado. Para entender la magnitud de lo que hizo Gilberto Bosques, primero tenemos que entender el México en el que vivía. Corría el año 1939 y nuestro país era radicalmente diferente al que conocemos hoy. Lázaro Cárdenas del Río gobernaba con una visión progresista que sorprendía al mundo entero. Mientras Estados Unidos cerraba sus fronteras a los refugiados europeos y otros países miraban hacia otro lado ante la creciente persecución nazi, México hacía algo impensable: abría sus brazos a los perseguidos. Cárdenas no solo había nacionalizado el petróleo en 1938, desafiando a las potencias extranjeras, sino que había establecido una política migratoria extraordinariamente generosa. México será siempre un refugio para los perseguidos del mundo, declaró el presidente, y no eran palabras vacías. Ya habían llegado al país miles de refugiados españoles que huían de la guerra civil, y Cárdenas estaba decidido a mantener esa tradición humanitaria. Pero aquí viene lo fascinante. México no tenía una gran presencia diplomática en Europa, no era una potencia mundial, no tenía los recursos de Estados Unidos o Gran Bretaña, y francamente, muchos países europeos ni siquiera tomaban en serio a este país latinoamericano. Sin embargo, tenía algo que resultó ser invaluable: consulados estratégicamente ubicados y, más importante aún, diplomáticos con una libertad de acción que sus contrapartes de otros países no tenían. Y ahí es donde entra nuestro protagonista. Gilberto Bosques Saldívar no era un diplomático de carrera tradicional. Nacido en 1892 en Chiautla de Tapia, Puebla, había sido periodista, había luchado en la Revolución Mexicana junto a los carrancistas y tenía una profunda convicción sobre la justicia social. No era el típico burócrata que se esconde detrás de reglamentos, era un hombre de acción que creía fervientemente en los valores humanitarios. En 1939, Bosques fue nombrado cónsul general de México en París y posteriormente cónsul en Marsella. En papel, era un puesto administrativo más: procesar visas, ayudar a ciudadanos mexicanos en problemas, mantener relaciones comerciales. Pero Bosques vio en ese cargo algo completamente diferente: una oportunidad de salvar vidas. La situación en Europa era cada vez más desesperante. Hitler había invadido Polonia, Francia había caído ante la Wehrmacht alemana y el régimen de Vichy colaboraba activamente con los nazis. Los judíos, los comunistas, los intelectuales, los artistas, los luchadores antifascistas, todos estaban siendo perseguidos, arrestados y enviados a campos de concentración. La mayoría de los países habían cerrado sus fronteras o establecido cuotas tan restrictivas que era prácticamente imposible conseguir asilo. Pero Bosques tenía un plan.
Y este plan era tan audaz, tan arriesgado y tan brillante que cambiaría para siempre la vida de decenas de miles de personas. La chispa, los primeros refugiados y una decisión que cambió todo. Todo comenzó en 1940, cuando los primeros refugiados empezaron a llegar desesperados al consulado mexicano en Marsella. Eran españoles republicanos que habían huido a Francia después de la derrota en la Guerra Civil, pero ahora se encontraban atrapados en un país ocupado por los nazis. También llegaron los primeros judíos franceses y alemanes, intelectuales que habían escapado de Alemania y Austria, comunistas que habían luchado contra el fascismo. El protocolo diplomático era claro. Para obtener una visa mexicana, los solicitantes necesitaban una serie de documentos casi imposibles de conseguir en tiempos de guerra. Tenían que demostrar solvencia económica, conseguir garantías de trabajo en México y pasar por un proceso burocrático que podía tomar meses. Para alguien que huía de los nazis, esto era literalmente una sentencia de muerte. Pero Bosques tomó una decisión que definiría su lugar en la historia. Decidió ignorar completamente el protocolo. El primer caso que lo marcó profundamente fue el de un grupo de escritores españoles que llegaron al consulado en un estado deplorable. Habían estado en campos de refugiados franceses, lugares que eran apenas mejores que prisiones, y ahora que los alemanes ocupaban Francia, sabían que serían entregados al régimen de Franco, que los fusilaría sin contemplaciones. Entre ellos estaba Max Aup, uno de los dramaturgos más importantes de la generación del 27, y varios otros intelectuales de renombre. Bosques los miró a los ojos y tomó una decisión que violaría todos los reglamentos consulares. Les voy a dar visas a todos, ahora mismo. No pidió documentos, no exigió garantías económicas, no siguió el protocolo. Simplemente sacó su sello consular y empezó a llenar formularios. En cuestión de horas, todos tenían documentos que les permitirían viajar a México. Pero aquí viene lo increíble. Bosques no se detuvo ahí. Se dio cuenta de que había descubierto algo poderoso. Los nazis respetaban los documentos oficiales, especialmente si venían de un país neutral como México. Y México, gracias a su política exterior, mantenía relaciones diplomáticas tanto con los aliados como con las potencias del eje. Esto significaba que una visa mexicana era como un salvoconducto, un pase libre para escapar del infierno europeo. La noticia se extendió como fuego en la comunidad de refugiados. El cónsul mexicano está dando visas, se susurraban en los cafés clandestinos, en los escondites, en los campos de refugiados. Y empezaron a llegar. Primero fueron decenas, después cientos, después miles. Llegaban de toda Francia, de España, de Alemania, de Austria, de Polonia. Judíos, comunistas, socialistas, intelectuales, artistas, escritores, científicos, gente común que simplemente había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y Bosques a todos les daba visas, trabajaba día y noche, convirtió el consulado en una fábrica de esperanza. Pero pronto se dio cuenta de que necesitaba algo más que buena voluntad, necesitaba una operación masiva y sobre todo necesitaba ser muy inteligente para no levantar sospechas. La espiral de lo insólito. El consulado se convierte en una fortaleza de esperanza. Lo que pasó después parece sacado de una novela de espionaje, pero es 100% real. Bosques transformó el consulado mexicano en Marsella en el centro de operaciones de rescate más eficiente de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero para entender la magnitud de su operación, necesita saber cómo funcionaba su sistema. Primero, Bosques se dio cuenta de que no podía procesar a todas las personas que llegaban al consulado sin levantar sospechas. Los nazis tenían espías por todas partes, y un consulado mexicano que súbitamente empezara a procesar miles de visas habría llamado la atención inmediatamente. Entonces ideó un plan genial. Creó una red clandestina de agentes que eran en realidad refugiados que ya habían obtenido sus visas y que ahora ayudaban a otros.
Estos agentes identificaban a familias e individuos que necesitaban ayuda, los preparaban con historias creíbles y los enviaban al consulado en pequeños grupos para no despertar sospechas. Bosques había establecido códigos, señas, horarios específicos. Era como una operación de inteligencia, pero en lugar de espiar al enemigo, estaban salvando vidas. Segundo, y esto es donde la cosa se pone realmente loca, Bosques empezó a inventar documentos. No falsificarlos, sino inventar categorías legales que técnicamente existían, pero que nunca se habían usado. Por ejemplo, creó la categoría de trabajadores agrícolas especializados para gente que obviamente nunca había tocado una planta en su vida. Creó visas para técnicos en industrias especializadas para intelectuales que no sabían ni cambiar un foco. Creó visas familiares para gente que no tenía familia en México, pero que según los documentos consulares sí la tenía. ¿Y sabes qué era lo más increíble? Todo era técnicamente legal. Bosques conocía tan bien la legislación mexicana que encontró vacíos legales y los explotó al máximo. Los documentos que expedía eran completamente válidos según las leyes mexicanas, aunque fueran, digamos, creativos en su aplicación. Pero conforme pasaban los meses, la operación se hacía más y más compleja. Los refugiados no solo necesitaban visas, necesitaban lugares donde esconderse mientras conseguían transporte. Necesitaban comida, medicina, dinero para viajar. Y aquí es donde Bosques hizo algo que todavía me da escalofríos cuando lo pienso. Convirtió hoteles enteros en refugios clandestinos. Bosques contactó a los dueños del Hotel Espléndido y del Hotel Bompard en Marsella, ambos hoteles de lujo que estaban prácticamente vacíos por la guerra. Les propuso algo insólito. Yo les garantizo que van a tener huéspedes constantes, pero no me pregunten quiénes son ni por qué están ahí. Los hoteleros, que estaban quebrados por la guerra, accedieron inmediatamente. Así que tenías esta situación surrealista. Hoteles de 5 estrellas en Marsella llenos de refugiados judíos, comunistas españoles, intelectuales alemanes, todos viviendo con documentos mexicanos mientras esperaban conseguir pasaje en barco hacia América. Los nazis patrullaban las calles, pero técnicamente estos refugiados tenían documentos válidos de un país neutral, así que no podían tocarlos. Y la cosa se pone aún más increíble. Bosques estableció rutas de escape. Tenía contactos en puertos, conocía capitanes de barco que estaban dispuestos a llevar refugiados, por un precio claro, y había creado toda una red logística para mover a la gente desde los hoteles hasta los barcos. Pero aquí viene lo que me parece más impresionante. Bosques no solo salvaba a la gente, sino que preservaba la cultura. Se dio cuenta de que entre los refugiados había escritores, músicos, científicos, artistas, gente que llevaba consigo el conocimiento y la cultura que los nazis estaban tratando de destruir. Entonces empezó a hacer algo extraordinario: documentar todo. En los hoteles refugio, Bosques organizó reuniones culturales. Los escritores leían sus obras, los músicos tocaban, los científicos daban conferencias. Y todo se documentaba, se grababa, se preservaba. El consulado mexicano se había convertido no solo en una estación de escape, sino en un centro cultural clandestino donde se preservaba la cultura europea que Hitler quería borrar del mapa. Para 1942, la operación de Bosques era tan grande que movía aproximadamente 500 personas por mes. 500 familias que cada mes escapaban de una muerte segura gracias a la creatividad, el valor y la humanidad de un oaxaqueño que había decidido que salvar vidas era más importante que seguir reglamentos. Pero entonces algo cambió. Los nazis empezaron a sospechar. El clímax absurdo, cuando los nazis descubrieron la operación. Para noviembre de 1942, la operación de Bosques había crecido tanto que era imposible mantenerla completamente en secreto. Los informantes nazis empezaron a reportar movimientos extraños alrededor del consulado mexicano. Demasiados turistas mexicanos que no hablaban español, demasiada gente entrando y saliendo de esos hoteles, demasiadas coincidencias.
La Gestapo comenzó una investigación formal, y aquí es donde la historia toma un giro que parece de película de acción. Los nazis descubrieron la operación, pero no podían hacer nada para detenerla. ¿Por qué? Porque técnicamente Bosques no estaba violando ninguna ley internacional. México era un país neutral, tenía derecho a otorgar visas a quien quisiera, y todos los documentos que expedía eran completamente legales. Los refugiados que vivían en los hoteles tenían documentos válidos, y mientras tuvieran esos documentos, los nazis no podían arrestarlos sin causar un incidente diplomático internacional. Imagínate la frustración. Los oficiales de la Gestapo sabían perfectamente que había miles de judíos y comunistas viviendo bajo sus narices, sabían exactamente dónde estaban, pero no podían tocarlos, porque tenían papeles mexicanos. Los nazis intentaron varias estrategias. Primero, trataron de presionar al gobierno de Vichy para que revocara el estatus diplomático del consulado mexicano. Pero México tenía relaciones con ambos bandos del conflicto, y Vichy no podía cerrar un consulado sin justificación legal. Después, intentaron infiltrar espías en la operación. Mandaron agentes que se hacían pasar por refugiados judíos para tratar de descubrir alguna irregularidad en los documentos de Bosques. Pero el cónsul era tan meticuloso que todos los documentos eran técnicamente perfectos. Los espías nazis salían del consulado con visas mexicanas válidas sin haber encontrado nada que pudieran usar en su contra. La situación se volvió tan absurda que en una ocasión un oficial de la SS llegó directamente al consulado y le dijo a Bosques: «Sabemos lo que está haciendo, esto tiene que parar». Y Bosques, con una sangre fría impresionante, le respondió: «No sé de qué me habla. Yo solo proceso visas para mexicanos y para gente que quiere visitar México. Si tiene alguna queja formal, preséntela a través de los canales diplomáticos apropiados». El oficial se fue sin poder hacer nada. Pero la presión estaba aumentando. Los nazis empezaron a hacer redadas aleatorias en los hoteles donde se hospedaban los refugiados. No podían arrestar a la gente con documentos mexicanos, pero podían asustarlos, intimidarlos, hacer que la vida fuera imposible. Y entonces, en marzo de 1943, pasó lo inevitable. Los alemanes ocuparon completamente la zona libre de Francia. Ya no había gobierno de Vichy que respetara las convenciones diplomáticas. Los nazis tenían control total y podían hacer lo que quisieran. La madrugada del 15 de marzo, la Gestapo rodeó el consulado mexicano. No vinieron a arrestar a Bosques, todavía no se atrevían a causar un incidente diplomático tan grande, pero vinieron a clausurar la operación. El consulado quedará cerrado por razones de seguridad nacional, le dijeron. Bosques tenía hasta el mediodía para evacuar el consulado. Y aquí es donde ocurrió el momento más heroico de toda esta historia increíble. Bosques sabía que tenía cientos de refugiados en los hoteles que dependían de él para salir del país. Sabía que si él se iba, esa gente estaría condenada. Tenía 6 horas para hacer lo imposible: evacuar a todos los refugiados que pudiera antes de que los nazis clausuraran definitivamente la operación. Lo que pasó esa mañana fue frenético. Bosques activó toda su red de contactos: capitanes de barco, contrabandistas, diplomáticos de otros países, cualquiera que pudiera ayudar. En 6 horas logró poner a más de 300 personas en barcos con destino a América del Norte y del Sur. Otros 200 lograron cruzar la frontera hacia España con documentos de último minuto. Pero no pudo salvar a todos. Cuando los nazis clausuraron el consulado al mediodía, todavía había refugiados en los hoteles. Gente que había estado tan cerca de la libertad que podía tocarla con las manos. Bosques fue arrestado y deportado a Alemania como prisionero civil. Pasó el resto de la guerra en un campo de internamiento para diplomáticos. Pero había logrado algo extraordinario. En menos de 4 años, había salvado directamente a más de 40,000 personas de una muerte segura. La caída y las consecuencias inmediatas. El arresto de Bosques marca uno de los momentos más tristes pero también más reveladores de toda esta historia. Cuando la Gestapo finalmente lo detuvo en marzo de 1943, no lo trataron como a un criminal común. Lo arrestaron como prisionero civil de alto valor,
una categoría especial que los nazis reservaban para diplomáticos y figuras importantes que no querían ejecutar inmediatamente por temor a represalias internacionales. Bosques fue llevado a Bad Godesberg, un campo de internamiento para diplomáticos cerca de Bonn, donde pasaría los siguientes 2 años y medio. Las condiciones no eran las de un campo de concentración. Había comida suficiente, no había trabajos forzados, no había cámaras de gas, pero seguía siendo una prisión. Y para un hombre que había dedicado los últimos años de su vida a liberar a otros, el confinamiento fue una tortura psicológica brutal. Pero incluso desde la prisión, Bosques siguió siendo un héroe. Otros diplomáticos internados le contaron después que organizaba clases de español, daba conferencias sobre México, mantenía alta la moral de otros prisioneros. Nunca se quebró, nunca reveló los nombres de sus colaboradores, nunca traicionó a las personas que lo habían ayudado. Mientras tanto, en México, algo extraordinario estaba pasando. Los refugiados que Bosques había salvado empezaron a llegar al país y a contar su historia. El gobierno de Ávila Camacho, que había sucedido a Cárdenas, se dio cuenta de que tenían en sus manos una historia de heroísmo internacional de proporciones épicas. Pero aquí viene algo que todavía me sorprende. En lugar de hacer propaganda con la historia, México decidió mantenerla en secreto. ¿Por qué? Porque la guerra aún no había terminado, y México no quería poner en peligro a Bosques ni a los refugiados que aún estaban escapando de Europa a través de otros canales. Los refugiados que llegaron a México fueron extraordinarios. Entre ellos estaba Max Aub, que se convirtió en uno de los dramaturgos más importantes de México. Estaba Luis Buñuel, el cineasta surrealista que filmó algunas de sus obras maestras en territorio mexicano. Estaban científicos, médicos, ingenieros, artistas, músicos que enriquecieron enormemente la cultura mexicana. Pero también estaban las familias comunes, la gente que simplemente había querido sobrevivir. Abrieron tiendas, restaurantes, talleres, se integraron a la sociedad mexicana y criaron hijos que se volvieron mexicanos de corazón. Muchos de ellos nunca contaron su historia completa, ni siquiera a sus propias familias, porque el trauma de lo que habían vivido era demasiado grande. El destino de los que no lograron escapar fue trágico. Los refugiados que estaban en los hoteles cuando clausuraron el consulado fueron arrestados en las semanas siguientes. La mayoría fue enviada a campos de concentración. Algunos sobrevivieron la guerra, otros no. Bosques llevó esa culpa por el resto de su vida, aunque objetivamente había hecho todo lo que estaba en sus manos. Cuando terminó la guerra en 1945, Bosques fue liberado inmediatamente. Los aliados lo recibieron como un héroe, pero él no quería celebraciones. Lo único que quería era regresar a México y reencontrarse con su familia, que no había sabido si estaba vivo o muerto durante 2 años y medio. El gobierno mexicano le ofreció pensiones especiales, condecoraciones, puestos diplomáticos importantes. Pero Bosques rechazó casi todo. Aceptó una pequeña pensión y un puesto menor en la Cancillería, nada más. No quería ser un héroe público, solo quería continuar con su vida. Y así, uno de los rescates humanitarios más grandes de la historia se desvaneció en el silencio. El legado bizarro, el héroe invisible que el mundo olvidó. Y aquí llegamos a la parte más increíble de toda esta historia. Durante décadas, casi nadie supo lo que había hecho Gilberto Bosques. No hay películas de Hollywood sobre él, no hay monumentos internacionales, no aparece en los libros de texto cuando hablan de los héroes del Holocausto. Durante más de 50 años fue literalmente el héroe invisible. ¿Por qué pasó esto? Bueno, es una combinación de factores que es casi tan fascinante como la historia original. Primero, México mantuvo la historia en secreto durante décadas por razones diplomáticas. Después de la guerra, nuestro país quería mantener buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con los países europeos que se estaban reconstruyendo. Hacer mucha propaganda sobre cómo México había salvado a refugiados que otros países habían rechazado no parecía políticamente conveniente. Segundo, el propio Bosques no quería publicidad.
Era un hombre profundamente humilde que creía que había hecho solo lo que cualquier persona decente habría hecho en su situación. Se negó a escribir memorias, rechazó entrevistas, no quería reconocimientos públicos. Tercero, y esto es lo más triste, muchos de los refugiados que salvó nunca contaron su historia. El trauma del Holocausto era tan grande que preferían olvidar, no revivir esos momentos terribles. Sus hijos y nietos crecieron sabiendo que sus familias habían llegado a México durante la guerra, pero sin conocer los detalles de cómo habían sobrevivido. No fue hasta los años 90 que la historia empezó a salir a la luz. Investigadores israelíes que estaban documentando a los justos entre las naciones, gentiles que habían ayudado a judíos durante el Holocausto, se toparon con referencias a un cónsul mexicano que había salvado a miles de personas. Empezaron a investigar y se quedaron con la boca abierta. En 2003, Yad Vashem, el Memorial del Holocausto en Israel, reconoció oficialmente a Gilberto Bosques como justo entre las naciones. Fue el primer mexicano en recibir ese honor, pero para entonces Bosques ya había muerto. Falleció en 1995 a los 103 años, y la mayoría de la gente que había salvado también había fallecido. Lo más increíble de todo es que los números finales de la operación de Bosques son aún más impresionantes de lo que habíamos pensado. Investigaciones recientes han determinado que no solo salvó directamente a 40,000 refugiados, sino que muchos de esos refugiados ayudaron después a salvar a otros familiares y amigos. El efecto multiplicador de su acción podría haber salvado hasta 100,000 vidas. Piénsalo por un momento. Un solo hombre, con un sello consular y una conciencia inquebrantable, cambió el destino de 100,000 seres humanos. Es una cifra tan grande que es difícil de procesar. Es como salvar a toda la población de una ciudad mediana. Y todo esto pasó en secreto, en las sombras, sin fanfarrias ni reconocimientos, solo porque un mexicano decidió que salvar vidas era más importante que seguir reglamentos. Hoy en día, finalmente, la historia de Gilberto Bosques está comenzando a conocerse. Hay documentales, libros, obras de teatro sobre su vida. En 2021, el gobierno mexicano anunció que su casa natal en Chiautla de Tapia se convertiría en un museo. Varias escuelas llevan su nombre. Pero todavía es una historia que la mayoría de los mexicanos no conoce. Y es una lástima, porque es una historia que nos recuerda algo fundamental, que una sola persona, armada solo con valor y humanidad, puede cambiar el mundo. Que los héroes no siempre usan capas o aparecen en las portadas de los periódicos. A veces son diplomáticos humildes, que deciden que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil. La historia de Gilberto Bosques es la prueba de que México, cuando se lo propone, puede ser una fuerza de bien en el mundo. Es la historia de un hombre que nos enseñó que no importa qué tan pequeño sea tu puesto o qué tan limitados sean tus recursos. Si tienes la voluntad de ayudar, puedes salvar al mundo, una visa a la vez. Y así termina la historia del cónsul que sorprendió al mundo salvando a 40,000 refugiados del nazismo. Una historia tan increíble que parece inventada, pero que nos recuerda que a veces los actos más heroicos de la historia son también los más silenciosos. ¿Conocías esta historia? ¿Qué otras historias increíbles de héroes mexicanos te gustaría ver en este canal? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan las historias que te hacen preguntar, ¿de verdad esto pasó? No olvides darle like y suscribirte, porque la historia de México está llena de héroes que el mundo necesita conocer.